de la Facultad de Ingeniería y estamos cursando quinto año de la Escuela de Sistemas y Computación. Este video tutorial es para la materia de proyectos informáticos. Los integrantes somos Rubén Pilco, David Milema y quien les habla, Daniel Minchala. Nuestro tema de exposición es procesos de la dirección de proyectos de un proyecto. Esto lo podemos encontrar en el libro de PMBOK en el capítulo 3. Procesos de la dirección de proyectos para un proyecto, capítulo número 3 del libro PMBOK de la versión 4 del año 2009. El contenido de esta exposición contiene grupo de procesos de iniciación del proyecto, el equipo del proyecto, categorías principales, dirección de proyectos, interacciones comunes entre los procesos de dirección de proyectos, grupo de procesos de la dirección de proyectos, grupo del proceso de iniciación, grupo de proceso de planificación, grupo de proceso de ejecución, grupo de proceso de seguimiento y control, grupo de proceso de cierre. En lo que tiene que ver con la parte del grupo de proceso de iniciación del proyecto, tenemos que la parte de la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. La aplicación de conocimientos requiere de una dirección eficaz para que los procesos sean apropiados. He ahí el concepto de proceso, que nos dice que es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por sus herramientas y técnicas que pueden ser aplicados por las salidas que se obtienen. En la parte de los activos de los procesos de la organización proporcionan pautas y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto. El director debe considerar que los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa sean un punto fuerte en lo que tiene que ver con la parte de la iniciación del proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las opciones de la dirección de proyectos. En lo que tiene que ver con la parte del equipo del proyecto, nos menciona que los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y generalmente se enmarcan en lo que tiene que ver con los siguientes pasos. Primero, seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto. Esto quiere decir que principalmente se debe realizar un análisis previo de los requisitos y objetivos que debe contener nuestro proyecto. El segundo nos menciona que debemos utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los requisitos. Esto quiere decir que una vez hecho el análisis previo de los requerimientos del proyecto, se deba adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento en lo que tiene que ver con la parte de requisitos. Tercero, cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. Esto quiere decir que una vez realizado la parte del análisis y el recogimiento de requisitos, se debe satisfacer aquellas necesidades que fueron planteadas principalmente en la parte inicial del proyecto y llenar las expectativas de aquellos que se encuentran interesados. Finalmente, equilibrar las demandas contrapuestas relativas con lo que tiene que ver con la parte del alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado especificado. En lo que tiene que ver con la parte de las categorías, nos menciona que los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y generalmente se enmarcan en las siguientes categorías. Nos menciona el primero que nos dice que los procesos de dirección de proyectos deben asegurar que el proyecto avance de manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen en las áreas del conocimiento.
La segunda categoría nos dice que los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del proyecto. Esto nos quiere decir que estos proyectos normalmente son definidos por el ciclo de vida del proyecto y además varían según el área de aplicación. El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de cómo generar el producto especificado. En lo que tiene que ver con la dirección de los proyectos tenemos varios puntos. El primero, interacciones comunes entre procesos y dirección de proyectos. La segunda nos dice que existen los grupos de procesos de la dirección de proyectos. El tercero, grupo de procesos de iniciación. El cuarto, grupo de proceso de planificación. El quinto, grupo de proceso de ejecución. El sexto, grupo del proceso de seguimiento y control. Y el séptimo, grupo de proceso de cierre. A continuación, vamos a dar en detalle cada uno de ellos. El primero, interacciones comunes entre los procesos de la dirección del proyecto. Nos menciona varios puntos importantes, como nos dice en la diapositiva, se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas. Sirven de guía para aplicar conocimientos y habilidades apropiados en materia de dirección de proyectos. Es interactiva y muchos procesos se repiten durante el proyecto. La aplicación de los proyectos en sí en la dirección de los proyectos es interactiva y muchos de los procesos se repiten durante el proyecto. La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el proceso de seguimiento y control interactúen con aquellos grupos que se encuentran involucrados, aquellos procesos que se van generando. A continuación vemos una parte de la gráfica que muestra las fases del proyecto. Como se puede observar, comienza con el nivel de proceso de interacción que se inicializa desde que el grupo empieza a procesar esa información. Tenemos una línea, una curva que nos muestra la planificación de los procesos que se realizan de modo grupal. También tenemos la otra curva que nos muestra cómo exactamente se realizan los procesos de ejecución por parte del grupo. Otra curva que nos muestra el monitoreo que se debe realizar para el control de los procesos y finalmente la parte del cierre de los procesos de forma grupal. Todo esto se encuentra relacionado con lo que es la parte del tiempo. El siguiente grupo es el grupos de procesos de la dirección de proyectos. Nos menciona varios puntos fuertes. Entre ellos tenemos que cuenta con dependencias bien definidas, ya que normalmente se los ejecuta en la misma secuencia en cada proyecto. Son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Son independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias. Finalmente se repiten antes de concluir el proyecto. A continuación vemos una gráfica que nos muestra cómo funcionan los procesos de dirección de proyectos. Como se puede observar, comienza con la iniciación de los procesos. Tenemos un sistema en donde se van a ejecutar aquellos procesos que se encuentran realizando por parte del grupo y se realiza un monitoreo y control de aquellos procesos. Finalmente la parte de salida, la parte de cierre de los procesos, en donde finalmente sería la parte del usuario final. Entonces nos muestra en resumen esta gráfica que refleja la correspondencia entre los 42 procesos de dirección de proyectos con los 5 grupos de procesos de dirección de proyectos. Resumen global del flujo básico y de las interacciones. Observamos un diagrama de flujo en donde nos muestra aquellos procesos que se realizan cuando se realizan las interacciones. Como vemos, como en el anterior gráfico, nos mostraba la parte de inicialización del proyecto, de aquellos procesos que se generan, luego va una parte de procesamiento, de planeación, se ejecutan aquellos procesos que están involucrados directamente con el proyecto
pasa a una nueva etapa, que es la etapa de ejecución. Se realizan aquellos procesos que se deben realizar en esta etapa y finalmente se cierra con el proceso que debe realizar ese grupo. 3.3. El grupo de procesos de iniciación. Está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del proyecto ya existente. Se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Se identifican aquellos aspectos que se encuentren en la parte de los interesados internos y externos que van a interactuar directamente para ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, existen varios proyectos complejos o de gran tamaño que pueden dividirse en fases totalmente independientes. Y aquí vamos a observar la gráfica que muestra los límites del proyecto. Tenemos la parte de inicialización de la parte del proyecto. Se inicializa con la parte de las entradas, realiza un monitoreo en lo que tiene que ver con los procesos que se realicen dentro del proyecto, los procesos, luego pasa a una etapa en donde se realizan los procesos de grabación para que esos procesos sean usados finalmente por los usuarios finales. La parte de procesos de iniciación también nos muestra esta gráfica en donde se muestra el proyecto integrador, que es básicamente un resumen de aquella información que ya observamos. Como vemos aquí, tenemos la parte de caracteres del proyecto en donde se almacenan aquellos componentes que se encuentran debidamente organizados con la parte de iniciación de aquellos procesos en donde se realiza el proyecto. Desarrollar el acta de constitución del proyecto nos mencionaba varios puntos fuertes. Es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y además nos permite documentar aquellos requisitos iniciales que satisfagan las necesidades y expectativas de los interesados. Tenemos en la gráfica que nos muestra una parte en donde se encuentran las entradas y otra en donde nos encuentran las salidas. En la parte de entrada tenemos la parte del trabajo que se realiza en sí en la parte del proyecto, la parte de contratos, la parte de contactos, la parte de factores que están involucrados directamente con la constitución del proyecto y la parte de organización de los procesos que se realizan. Y finalmente en la parte de las salidas tenemos la parte en donde el proyecto en sí es ensamblado para poder ser visto por los usuarios finales. Identificar a los interesados es el proceso que consiste en identificar a los interesados. Es el proceso que consiste en identificar a todas aquellas personas u organizaciones que reciben el impacto del proyecto, y además nos permite documentar aquella información que sea relevante relativa a los intereses que sean básicamente de aquellos que estén en la participación y en el impacto del éxito del proyecto. Siguiendo con la exposición, grupo del proceso de planificación. Punto 1. Está compuesto por aquellos procesos realizadas para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos. Punto 2. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto. Punto 3. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación. Punto 4. Planificación y la documentación son los procesos repetitivos y continuos. 5. Explorar todos los aspectos del alcance, tiempo, costo, calidad, comunicación, riesgo y adquisición. Este es el punto más importante. El punto 5 se debe tomar muy en cuenta
en la planificación, ya que estamos planificando el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, la comunicación y riesgo y adquisiciones de nuestro proyecto. Punto 6. El equipo del proyecto debe estimular la participación de todos los interesados pertinentes durante la planificación del proyecto y en el desarrollo del plan para la dirección y documentos del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias. ¿Para qué? Para definir, para preparar, para integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. También convierte en la fuente primaria de información para determinar la manera en que se planificará, ejecutará, supervisará y controlará y cerrará el proyecto. Recopilar requisitos. Este es el proceso en que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Definir el alcance. Consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Aquí nosotros tenemos que detallar hasta qué punto va a ser nuestro proyecto planificado para no tener ninguna inconveniencias al momento que se esté ejecutando. Crear la EDT, estructura de desglose del trabajo. EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. Este punto consiste en que el proyecto consta de varios puntos que son importantes y esos puntos importantes nosotros tenemos que desenglosar en puntos más pequeños o subdividirle y entregar de una manera detallada de los puntos que hemos dividido para que haya una comprensión mejor entre el que desarrolla y el jefe del proyecto. Definir las actividades. Es el proceso en que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Secuenciar las actividades. Este es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Estimar los recursos de las actividades. Este es el proceso que consiste en estimar el tipo y las actividades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Este es el punto más importante, podríamos decirlo. ¿Por qué? Tenemos que estimar el tipo, las cantidades de materiales, cuántas personas, qué equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Si no lo hacemos una planificación, no podremos ejecutar o no tendremos material suficiente para realizar cada una de las actividades. Estimar la duración de las actividades. Este punto creo que es el más punto crítico. ¿Por qué? Porque los planificadores inexpertos o los que están iniciando o los que estamos iniciando no podemos estimar un tiempo exacto
o tiempo de duración de las actividades de cada uno. Por eso dice que es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. Desarrollar el cronograma. El desarrollo de cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. Aquí, para desarrollar el cronograma, primeramente nosotros tenemos que ya tener definido exactamente los puntos anteriores que ya se explicó. Si no se ha especificado, no tendremos un cronograma que nos satisfazca para ejecutar nuestro proyecto. Estimar costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para complementar las actividades del proyecto. El de estimar costos es de tener un presupuesto cercano a cada una de las actividades que se van a realizar, también para recursos o suministros que se van a adquirir. Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizados. El determinar el presupuesto es sumar todos los costos que se ha planificado con anterioridad y tiene que tener un presupuesto. Planificar la calidad. La planificación de la calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad o normas para el proyecto y el producto, y se documenta la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Desarrollar el plan de recursos humanos. Es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección de personas. Este es el punto donde los recursos humanos tienen que ser apropiados para cada actividad. Planificar las comunicaciones. Es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones. Planificar la gestión de riesgos. Este es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Gestión de riesgo. En gestión de riesgos podríamos decir que tenemos que hacer supuestos riesgos que van a suceder. Identificar riesgos. Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que puedan afectar al proyecto y se documentan sus características principales. Realizar análisis cualitativo de riesgo. Es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Realizar análisis cuantitativo de riesgos. Es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de riesgos identificados sobre los objetos
sobre los objetivos generales del proyecto. Consta en enumerar todos los posibles riesgos que pueden afectar a nuestro proyecto. Planificar la respuesta a los riesgos. Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Planificar las adquisiciones. Es el proceso que consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar el enfoque y identificar posibles vendedores. En este punto se planifica principalmente todos los implementos que se van a ocupar, dónde se van a ser comprados o dónde van a ser adquiridos. Luego de tener un presupuesto, se plantea este punto. Continuando con la exposición del capítulo 3, en punto 5 tenemos grupos de procesos de ejecución. Esto básicamente está compuesto por procesos realizados para completar el trabajo, lo que está en el plan de dirección de proyectos. También implica coordinar personas y recursos. Durante esta ejecución de procesos, los resultados pueden requerir que se actualice la planificación. También podemos decir que la gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la iniciación de procesos del grupo de procesos en ejecución. El grupo de procesos de ejecución también incluye los siguientes procesos de dirección de proyectos, que a continuación voy a enumerar detalladamente. En punto 1 tenemos dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Este simplemente es un proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido, lo que está en el plan para la dirección del proyecto. Como todo proceso tiene entradas y salidas, aquí podemos observar lo que son las entradas y los procesos de salida. Aquí tenemos lo que son los grupos de proceso de ejecución, que continuando, en el punto 2 tenemos realizar aseguramiento de calidad. Este es el proceso muy importante, ya que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, normas de calidad adecuadas. En el punto 3 tenemos adquirir el equipo del proyecto. Este también es otro de los procesos que sirve para confirmar los recursos humanos disponibles y a formar el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. En el punto 4 tenemos desarrollar el equipo del proyecto. Este es otro de los procesos que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los miembros de equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño en nuestro proyecto. En punto 5 tenemos dirigir el equipo del proyecto. Este es el proceso que consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar el desempeño del proyecto. En el punto 6 tenemos distribuir la información. Es el proceso para poner la información relevante a la disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo al plan establecido. En el punto 7 tenemos lo que es gestionar las expectativas de los interesados. Es el proceso que consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas conforme su presente. Como el último punto del capítulo 3.5 tenemos efectuar adquisiciones. Efectuar adquisiciones es el proceso que consiste en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. Aquí tenemos su respectivo procesos de entrada y su respectivo proceso de salida.
Ya. Continuando con el capítulo 3, en el punto 6 tenemos lo que es grupo de procesos de seguimiento y control. Este básicamente consta o está compuesto por aquellos procesos requeridos para supervisar, para analizar, para regular el progreso y el desempeño del proyecto, y también para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar si los cambios son correspondientes. Ya, como objetivos de este procesos de seguimiento y control tenemos lo que es controlar cambios, recomendar acciones preventivas para anticipar posibles problemas. También tenemos como dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y la línea base de desempeño de ejecución del proyecto. También influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. Ya, aquí nosotros en esta imagen podemos observar lo que son los procesos de seguimiento y control, que a continuación enumeraremos detalladamente. Ya, en el capítulo 3.6.1 tenemos lo que es dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto. Este es el proceso que consiste en revisar, analizar y regular el avance al fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan de dirección de proyectos. Ya, en el punto 2 tenemos lo que es realizar control integrado de cambios. Este es el otro de los procesos que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los cambios y gestionar los cambios a los entregables al plan para dirección de proyectos. Y el punto 3 tenemos lo que es verificar el alcance. Este es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. En el punto 4 tenemos controlar el alcance. Este es el proceso importante por lo que se da seguimiento al estado del alcance del proyecto y del producto y se gestionan cambios a la línea base del alcance. También tenemos lo que es controlar el cronograma. Es otro de los procesos por la que se da seguimiento a la situación del proyecto. También tenemos lo que es controlar los costos. Es otro de los procesos por lo que se da seguimiento a la situación del proyecto y según eso actualizar los presupuestos del mismo y gestionar cambios en línea de base de costos. Ya, en punto 7 tenemos realizar control de calidad. Este proceso es de muy vital importancia, ya que por él se da seguimiento y se registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad y el fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. También tenemos lo que es informar el desempeño. Es el proceso de recopilar y distribución de información sobre el desempeño, incluidos informes de estado, mediciones de avance y proyecciones. Como último punto del punto 6 tenemos dar seguimiento y controlar los riesgos. Este es el proceso por la cual se implementan planes de respuestas a los riesgos, se identifican nuevos riesgos y se evalúa las efectividades del proceso para riesgos a través del proyecto. Y aquí tenemos lo que es administrar las adquisiciones. Este es otro de los procesos que consiste en gestionar la relación de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. Aquí tenemos su respectivo proceso de entrada y su respectivo proceso de salida. Ya como último punto del capítulo 3 tenemos grupo del proceso del cierre. Este proceso está compuesto por aquellos procesos que anteriormente ya fueron realizados. Esto lo podemos utilizar para finalizar todas las actividades que a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos. También este grupo de procesos, una vez completado, lo que hace es verificar que los procesos definidos se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos que hablamos anteriormente. Bien. En el cierre del proyecto o fase también puede ocurrir lo siguiente. Tenemos lo que puede pasar como obtener la aceptación del cliente o del patrocinador,
También puede realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase, registrar los impactos de la adaptación de un proceso, documentar las lecciones aprendidas, aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización, archivar todos los documentos relevantes del proyecto del sistema de información para la dirección del proyecto para ser utilizados como datos históricos y cerrar las adquisiciones. Ya, aquí tenemos la imagen como nosotros podemos observar lo que es un proceso de cierre. Ya que en continuación vamos a detallar más. Ya, los procesos que están en grupo de procesos de cierre son los siguientes. En el punto 1 tenemos lo que es cerrar el proyecto o fase. Este es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de proceso de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. También en el punto 2 tenemos lo que es cerrar las adquisiciones. Es el proceso de finalización de cada adquisición del proyecto. Aquí tenemos su respectivo proceso de entrada y su respectivo proceso de salida. Gracias por su atención. Este ha sido nuestra exposición del capítulo 3 del libro PMBOK. Gracias.